Hace un mes que estábamos celebrando el Día de la Madre, compartimos un tema muy especial que se llamaba Una Madre como María. ¿Cuántos se acuerdan? Una Madre como María. Y hoy vamos a hablar de un padre como José. ¿Cómo es, iglesia? Un padre como José. Mire, en la Biblia es muy poco lo que se habla de José. Si mucho, habrán unos 20 versículos que hablen de la vida de José, el padre de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra. Sin embargo, eso poquito que dice la Biblia acerca de él es suficiente para entender que este era un hombre muy especial delante de la presencia de nuestro Dios. Un hombre escogido con una misión súper grande, ser el papá de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, el encargado de nuestro Señor Jesús. Imagínese qué clase de hombre sería este para que Dios le confiara a su hijo aquí en la tierra. Si usted le fuera a confiar a su hijo a alguien, ¿cuántos tienen hijos? Levanten la mano los que tienen hijos. Si usted le fuera a confiar a su hijo a alguien, ¿qué cualidad buscaría usted en esa persona? A ver. ¿Que sea serio? Bueno, ¿con eso le basta? ¿Responsable? ¿Temeroso de Dios? ¿Que sea correcto? Bueno, por ahí va la cosa. Muy bien. Imagínense qué clase de hombre buscaría Jesús, porque escúcheme, no solamente era importante la mujer donde el Señor depositaría a su hijo, sino el compañero de esa mujer, que serían ambos de encargados de levantar, de encargarse de la niñez de Jesús, porque era un bebé y un niño común y corriente, y creció con las mismas complicaciones de cualquier niño adolescente. Entonces imagínate qué clase de persona tendría que ser. Entonces fíjate que Dios escoge a este hombre llamado José, puso sus ojos en María y puso sus ojos en José para esta misión. ¿Qué cualidades tenía este hombre? Yo voy a hablar de algunas. Sin embargo, la Biblia destaca una sola cualidad de él, por la cual Dios lo escogió. Una. Pero tenía muchas más, y quiero hablar de algunas antes de ir al centro de la cualidad que Dios escogió para levantar a este hombre con esta misión. Escuche. Lo primero que nos dice la Biblia en Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19, dice la Biblia qué clase de hombre era José. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José en un compromiso de matrimonio, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, ellos estaban a punto de casarse, pero de repente se entera José que la mujer con la que se va a casar y que nunca ha tocado está embarazada. Eso sería una gran sorpresa y una gran desilusión para cualquier hombre. Sin embargo, dice el versículo 19, escuche que aquí empezamos con las cualidades. Dice, pero José, su marido, porque en ese entonces el compromiso era tan serio de prematrimonial como el mismo matrimonio, mira como le decía la Biblia, su marido, como era, ¿qué? Justo. ¿Cómo era José? Justo. Y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Lo primero que nos dice la Biblia es que José era un hombre justo. En otras versiones dice un hombre recto, un hombre íntegro, un hombre que vivía correctamente. Y como Dios estaba buscando un papá para su hijo, buscó primeramente un hombre recto. Dios puso en ti
una bendición, tus hijos. Amén. Y aunque yo quiero enfocarme hoy en el hombre, porque como es el Día del Padre, este mensaje aplica para todos, hombres y mujeres, padres, hijos. Dios espera que nosotros podamos ser hombres rectos, hombres y mujeres rectos, justos, íntegros. Si hay algo que se ha perdido hoy en día es la integridad en las personas. Por eso hoy en día no confiamos en nadie. Tenemos mucha sospecha, mucha desconfianza. No creemos en los políticos. ¿Por qué no creemos en los políticos hoy día? Por la falta de integridad, de rectitud, por los malos manejos, por la mala vida. ¿Por qué no creemos en los pastores? Por los mismos malos testimonios, por la vida incorrecta, por los testimonios terribles o antitestimonios que se han presentado. ¿Por qué no creemos en la gente hoy en día? Porque falta rectitud. Lo primero que Dios está buscando es un hombre recto, una mujer recta, íntegro. ¿Eres una persona recta? Que algún día, cuando tú partas de esta tierra, porque algún día tú te vas a morir, tus hijos puedan decir: mi papá fue un hombre recto. Mi papá fue un hombre íntegro. ¿No te gustaría dejar esa huella en tus hijos? O que tus hijos digan: mi papá fue un hombre torcido, un hombre que vivía mal, tramposo, mentiroso, deshonesto. Mi papá era un ladrón, robaba en los negocios, mentía. ¿Esa es la imagen que tú le quieres dejar a tus hijos? Seguro que no. Yo creo que tú y yo quedaríamos muy bien en esta tierra cumpliendo nuestra misión, dejando la huella de que fuimos hombres íntegros, justos, rectos. Y que eso mismo nos va a dar a nosotros la autoridad de poder criar y levantar a nuestros hijos. ¿Cómo hoy en día un padre puede corregir a su hijo si él mismo no es ejemplo para él? No mientas cuando él es un mentiroso. No robes cuando él es un ladrón en sus negocios. No hagas cosas malas cuando él mismo es una persona deshonesta. Dios nos llama a ser personas rectas. Y José, lo primero que nos dice la Biblia es que era un hombre justo, un hombre recto, un hombre que vivía bien delante de Dios y delante de las personas. Segundo, dice la Biblia en ese versículo que él se dio cuenta de algo terrible, de que su mujer, la que sería su esposa muy pronto, estaba embarazada. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo reaccionarías tú, hombre, si te dieras cuenta que una mujer con la que te vas a casar aparece embarazada? ¿Cómo reaccionarías? ¿Bien? ¿Lo tomarías como, ay, no, yo comprendo que? Obviamente cualquier hombre se enojaría y trataría de vengarse o de hacer quedar mal a esta mujer, porque eso se iba a convertir en una burla. Piensa en esto, pensemos, metámonos un poco en la historia y pensemos cómo reaccionaría la gente al ver que tu novia está embarazada de otro. Terminaría siendo la burla de los demás. Eso es lo que le esperaba a él, la burla. Pero lo que dice la Biblia es que cuando él se dio cuenta, porque él no sabía que eso era el Espíritu Santo y que había un propósito, en lo primero que él pensó es que esta mujer había sido infiel. Pero cuando él se dio cuenta de esto, porque era un hombre justo, dice la Biblia, no quería infamarla. ¿Qué significa esa palabra infamarla? Escuche lo que dice el diccionario. No quería ofender la fama de ella. No quería dañar el honor. No quería dañar la imagen ni la dignidad de ella. No quería humillarla y no quería manchar su reputación. Es decir, este era un hombre que no quería dañar a una mujer. A pesar de que ella merecía ser humillada por lo que él pensaba que había hecho, a pesar de que ella merecía que se le dañara su imagen, él no dañó la imagen. Dice que quiso dejarla secretamente sin que nadie se diera cuenta para no dañarle. Y yo creo que
Dios vio eso con mucha complacencia, el de saber de que José jamás le haría daño a su esposa. Por eso Dios lo escogió, porque era un hombre recto, justo y un hombre que jamás le haría daño a su mujer. Un hombre que no le haría daño a su casa, que no le haría daño a sus hijos. ¿Cuántos hombres hay aquí de esos? Qué triste que hoy en día lo único que vemos es hombres que le hacen daño a su casa, dañan su propia casa, destruyen su familia, dañan a sus esposas. Mira, hombre, jamás una mujer tendría que derramar una lágrima por tu causa. Jamás tus hijos deberían llorar por tu causa. No es el deseo de Dios que nosotros seamos hombres que dañemos nuestros hogares. Lastimosamente, muchos de los que estamos aquí podríamos reconocer que hemos hecho daño a nuestra casa. No solamente tratando mal a una mujer, que eso no debería existir, un hombre pegándole a una mujer, agrediéndola verbalmente. Como un día fui yo a una casa a visitar a una persona y una mujer estaba llorando inconsolable. Me decía, él no me pega, pastor, pero yo preferiría que me pegara a la forma como él me trata con sus palabras. Me humilla, me hace sentir mal y estaba sufriendo. Un hombre jamás debería tratar mal a una mujer ni a sus hijos, pero hoy en día nos damos cuenta que hacemos sufrir a la persona que Dios no quiere que hagamos sufrir, no solamente con maltrato. ¿Cuántos saben que el adulterio es una manera de hacer sufrir un hogar? Mientras que tú estás sobando allí otra mujer, estás destruyendo el corazón de una mujer, de la que es tuya. Y estás destruyendo el corazón de unos hijos. Estás haciendo sufrir una familia. Y todo eso lo vas a pagar en la vida. Las lágrimas que tú hagas derramar de una mujer, por estar entretenido en tus deleites, por estar deleitándote en el cuerpo de otra, estás destruyendo el corazón. Estás disfrutando de un cuerpo y estás destruyendo un corazón, destruyendo una familia. José fue escogido por Dios porque Dios sabía que él nunca le haría daño a María, que no le haría daño a Jesús, que no le haría daño a su casa. Un padre como José, ¿cómo es un padre como José? Número uno, un padre que vive rectamente, una persona que vive en rectitud, una persona que vive en integridad, que vive como debe vivir un hombre de verdad. Número dos, una persona que no daña a su casa, que no daña a su esposa, que no daña a sus hijos. ¿Cuántos hombres han dañado a sus hijos? No sirves para nada, los golpean o simplemente los abandonan y dañan su corazón para siempre. No están cumpliendo el propósito de Dios. Número tres, José fue un hombre siempre dispuesto a proteger a su hijo, dispuesto a proteger a su casa. Sí, vamos a leer unos versículos más adelante y tú y yo conocemos la historia de que José fue un hombre que tuvo que pasársela huyendo porque su hijo tenía enemigos que querían matarlo. ¿Cierto que sí o no? Y él tenía que estar huyendo, protegiendo a María y protegiendo a su hijo y huyendo de un lugar para otro para proteger su familia. Un padre como José es un padre que protege sus hijos, que protege su casa. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿estás protegiendo tus hijos? ¿Protegiendo tu casa? Hoy en día nosotros no tenemos, como lo tuvo José, enemigos físicos que vinieran con una espada a querer matar a su hijo. Pero hay muchos enemigos de nuestros hijos. Las amistades que tienen, la música que escuchan, los programas de televisión que ven. ¿Te preocupa lo que ven tus hijos? ¿Sabes qué clase de conversaciones tienen tus hijos? ¿Estás protegiendo a tus hijos de las drogas? Nos quejamos porque mi hijo cayó en las drogas. La pregunta es, ¿dónde estabas tú cuando él cayó en las drogas? ¿Qué estabas haciendo? Mi hija terminó en embarazo.
¿dónde estabas tú como padre cuando tu hija terminó en esa situación, cuando tu hija empezó en una situación? ¿Qué fue lo que la llevó a ella a terminar ahí? ¿Qué fue lo que lo llevó a él a terminar ahí? Muchas veces le metemos la culpa a nuestros hijos, pero no nos damos cuenta que la responsabilidad realmente está ¿en dónde? En nosotros como padres. Nosotros tenemos que darle cuentas a Dios de nuestros hijos. ¿Amén o no amén? ¿Lo creemos? ¿Te preocupan tus hijos? Y cuando uno dice que es una persona que protege a sus hijos, no es simplemente una persona que va y trabaja y lleva las papas a la casa. Esa es una de nuestras responsabilidades, pero allí no termina. Un padre debe ser alguien que se encarga de proteger el corazón de sus hijos, de proteger a su familia, de no permitir que el enemigo dañe su casa. Amén. Protegerla físicamente. Por eso el hombre fue hecho más fuerte que la mujer, para proteger su hogar. Y protegerla no solamente físicamente, sino espiritualmente. ¿Sabías tú que la responsabilidad espiritual de un hogar está en el hombre, no en la mujer? Sin embargo, yo veo que las que oran son las mujeres y los que no oran son los hombres, porque piensan que eso es cuestión de viejas, perdónenme el término. Pero esto es cuestión realmente de hombres que protegen su casa en oración, que protegen sus hijos, que se preocupan por saber en qué están sus hijos, que los han guardado, que protegen. José, un hombre justo, un hombre recto. Número 2, un hombre que jamás haría daño a su esposa, a sus hijos. Número 3, un hombre que protegía su casa, que protegía a su hijo, que protegía a su esposa. Número 4, era un hombre de intimidad con Dios. Cuando usted lee la historia de José, se da cuenta de que Dios le hablaba a él mucho en sueños. Le hablaba. ¿Y por qué le hablaba el Señor en sueños? La Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto, sus planes. ¿Por qué le hacía Dios conocer los planes a José? Porque era un hombre de intimidad, un hombre de oración. Los hombres exitosos de la Biblia, como Job, que fue un hombre rico, próspero, pero jamás sus negocios lo ocuparon tanto para que no pudiera orar por sus hijos. Si usted estudia la Biblia, la vida de Job, se dará cuenta que era un hombre que todos los días madrugaba a clamar y a poner sus hijos en el altar en oración. Y era un hombre millonario con muchos quehaceres, pero nunca descuidó su primera función, su función de padre. José era un hombre de intimidad también con Dios. Un hombre justo, un hombre que no haría daño a su casa, un hombre que protegería a su familia, un hombre de intimidad con Dios. ¿Te describe eso a ti? Eres un hombre justo. Eres un hombre que no hace daño a su casa, a su mujer, a sus hijos. Eres un hombre que protege a su familia. Eres un hombre de intimidad con Dios. Sin embargo, la cualidad principal por la que escogió Dios a José es porque José era un hombre, ante todo, un hombre obediente. Un hombre de obediencia a Dios. Por eso lo escogió Dios, porque era un hombre de obediencia total a Dios. Dice la Biblia que José tenía una obediencia, nos muestra la palabra, nos hace ver que José tenía una obediencia sin cuestionamientos, sin razonamientos, sin quejas. Escúchame, Dios le dijo, mira lo que dice allí en Mateo 1, versículo 20. Y despertando José del sueño, ¿qué hizo? A ver, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, se casó con ella. Escúcheme, no nos dice la Biblia qué pensó, no nos dice la Biblia cómo se sintió. Lo único que nos muestra la Biblia es que él recibió un sueño de Dios e inmediatamente obedeció a lo que el Señor le mostró. Dios le dijo: no temas recibir, cásate con esta mujer, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Y él simplemente lo hizo.
Muchas veces en la Biblia nosotros nos encontramos con personas que no obedecieron a Dios. Y que no obedecieron a Dios, o que dudaron mucho, o que tuvieron que luchar mucho para obedecer a Dios, porque siempre tenían excusas, porque siempre tenían razonamientos, porque siempre tenían algo que objetar de lo que Dios les decía. Y muchas personas hoy en día tampoco obedecen a Dios porque no están de acuerdo, porque no les parece, porque no entienden. Escúchame, José era un hombre sin objeciones, una obediencia sin razonamientos. Dios me dijo y yo lo voy a hacer. Amén. Ay, que yo no debo tener relaciones sexuales si no estoy casado. Ay, a mí no me parece si nosotros hay amor, pero Dios dice en su palabra. Y así tú no te parezca, Dios es el que habla. Y cuando tú eres obediente no razonas, tú obedeces. ¿Por qué? Porque Dios lo dice y punto. Ese era José, un hombre de obediencia sin cuestionamientos. ¿Te acuerdas de la historia de Naamán? ¿Cuántos se acuerdan de Naamán? Te lo cuento rápidamente para que miremos una fe diferente a la de José. Este hombre estaba lleno de lepra y se va buscando al profeta, al varón de Dios. Y el profeta toca la puerta, viene con un poco de regalos porque era un hombre millonario, ¿no? Era el general del ejército de Siria. Viene con carros, con gente de a caballo cargadas de regalos, pensando que podía solucionar sus problemas con dinero, como muchos piensan. Y fue y tocó la puerta y el profeta ni le salió. Simplemente le mandó al criado y le dijo: vaya, dígale que se meta en el agua del río Jordán, se bañe 7 veces. Lo mandó a bañarse. Que se meta 7 veces en el río Jordán. Y sale el criado y dice: mire, el profeta está ocupado, no quiere salir, pero le manda a decir que si usted quiere ser sano, que se meta en el río Jordán 7 veces. ¿Qué dice la Biblia que pasó con él? Se enojó, se airó en contra del profeta y dijo: ¿y por qué no me salió? Yo pensé que él iba a salir, que me iba a poner la mano y me iba a decir: recibe. Sin duda había estado una campaña de esas modernas, y que yo iba a ser sano inmediatamente. ¿Y por qué tengo que ir a lavarme 7? ¿Por qué me tengo que? No me quería bañar. ¿Y por qué tengo que ir a bañarme? ¿Y por qué 7 veces? ¿Y por qué en el río, sabiendo que nosotros los sirios tenemos mejores ríos? ¿Por qué? ¿Cuántos ven una persona que pone condiciones para... yo no entiendo, no me parece, yo creo que hay otra manera? Y simplemente, mientras que él no decidiera obedecer a Dios sin razonamientos, iba a seguir leproso. Y yo te digo lo mismo: tu vida no va a cambiar hasta que tú no le obedezcas a Dios sin razonamientos, como José, sin cuestionamientos. Escúchame, vas a seguir leproso, la lepra del pecado sobre tu vida, hasta que no decidas ir a bañarte y obedecer a Dios en lo que te ha dicho. Simplemente una empleada le dijo: pero deje el orgullo. Si él te hubiera pedido algo grande, no lo hubieras hecho. ¿Por qué no te vas y te bañas 7 veces? Obedece. Y él se va y a regañadientes se mete 1 vez, 2 veces, 3 veces, 7 veces, y cuando se mete la 7ª vez se da cuenta de que su piel está limpia como la de un niño. Lo único que tenía que hacer era ¿qué? Obedecer. Escúchame, lo único que tú necesitas para que tu vida cambie y para que tú puedas convertirte en el hombre y en la mujer que Dios quiere que tú seas, que puedas ser un excelente padre, es obedecer a Dios sin cuestionamientos. Número 2, la obediencia de José era una obediencia no solamente sin cuestionamientos, era una obediencia instantánea, inmediata. Mire esto, escuche. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Estaba acostado durmiendo en la noche. Apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece, diga conmigo, permanece. Y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Escuche, él tuvo ese sueño. Y dice la Biblia, versículo 14, y él despertando, ¿qué hizo? Tomó de noche, o sea, no esperó
como Abraham. Abraham también dice la Biblia que era obediente, pero él dice que se levantaba de la mañana a obedecer. Este se despertó de una, despertó a María y cogió al niño y dijo, vámonos. Dice, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Diga conmigo, obediencia inmediata. Amén. ¿Cuántos quieren tener ese tipo de obediencia? ¿Cuántas personas están esperando para obedecer? Yo te pregunto una cosa, ¿qué estás esperando para obedecer? Una vez fui a un hogar a hacer una visita hace muchos años y me dio risa, porque esta mujer estaba con el esposo, tenían 5 hijos. 5 hijos. Y yo le dije, ¿y ustedes son casados? Me dijo, no, nosotros no estamos casados. Y yo le dije, ¿pero por qué? ¿No está casado? ¿Qué está esperando? No, es que no sé, no estamos seguros. Oiga, no estamos seguros con 5 hijos. ¿Qué estás esperando para obedecer a Dios? No, es que estamos, otras parejas por ahí en fornicación, no, estamos esperando que nos resulte la casa, que nos resulte, que podamos tener la beca, el estudio de nuestros hijos, no tiene. Escúcheme, y están postergando su obediencia. Esperando, otros están esperando una señal, otros están esperando una confirmación, otros están esperando un profeta que venga y le ponga la mano y le dice, sí, Dios te dice. José no necesitaba ni confirmaciones, ni profetas, no necesitaba esperar señales. Cuando Dios le hablaba, él se levantaba inmediatamente y obedecía. Una obediencia sin razonamientos, una obediencia inmediata. Por eso Dios lo escogió. Dijo, yo necesito un hombre así para que tenga a mi hijo. Gente que obedece inmediatamente cuando Él le habla, inmediatamente. Mira lo que dice la Biblia en Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero yo miraré a aquel hombre que es pobre y humilde de espíritu, y que ¿qué? Y que tiembla a mi palabra. ¿Qué quiere decir que tiembla a mi palabra? Que cuando Dios habla, él o ella ¿qué? Obedece, tiembla. Ese era José. Por eso Dios lo miró y dijo, este es. Número 3, una obediencia permanente. ¿Cómo es, iglesia? ¿Una obediencia qué? Acuérdate lo que le dijo el Señor. Quiero que te vayas a Egipto y que permanezcas allí hasta que yo te diga. Y dice la Biblia en Mateo 2:19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto. Llevaban años hasta que se murió Herodes, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, ¿y qué? Y vuélvete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y este hombre, nos muestra la Biblia, que era un hombre de una obediencia sin reparos, una obediencia inmediata y una obediencia permanente. ¿Hasta cuándo él se quedó donde Dios le dijo? Hasta que Dios no le dijera otra cosa. Mira, muchas personas empezamos a obedecer a Dios, pero cuando no vemos resultados, cuando Dios se demora, empezamos a desobedecerlo y a hacer las cosas a nuestra manera. Dios nos dice, vete para allí, y nos vamos para allí, pero si nos va mal, entonces buscamos para dónde irnos. Y no permanecemos donde Dios nos dijo que estuviéramos. No permanecemos en un matrimonio, no permanecemos en una iglesia, no permanecemos en un lugar, no permanecemos en un ministerio, porque no tenemos obediencia permanente. El Señor en la Biblia nos muestra que el pueblo de Israel
tuvo que aprender a obedecer a Dios en el desierto. Y la manera como tuvieron que aprender a caminar con Dios es que Dios les puso una nube. ¿Cuántos han leído eso? La nube de su presencia. Y dice la Biblia que cuando la nube se movía, ¿ellos qué? Y si la nube no se movía, así tuvieran hambre, tuvieran sed, estuvieran aburridos, si la nube no se movía, ellos no se movían. Y así estuvieran amañados y la estuvieran pasando muy rico y estuvieran acomodados y estuviera genial, si la nube se desplazaba a despedirse de las palmeritas, de la sombra, de las fuentes de agua y a irse para un desierto, para donde Dios los guiara. Dios quiere gente obediente. Y número cuarto y último, la obediencia de José era una obediencia completa. Una obediencia total, una obediencia no a medias, absoluta. Mateo 2:21 dice: entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Escúcheme. La Biblia habla de José muy poquito. De hecho, eso es todo lo que dice la Biblia de él. Dios le dio 4 órdenes y 4 órdenes obedeció. Dios le dijo: te casas con María, así está embarazada. Así no entiendas, porque eso nunca ha pasado. Escúcheme, nadie había sido embarazado de esa manera. Y dice Dios: cásate, no importa, así no lo entiendas, cásate. Él lo hace. Vete para Egipto, deja tu tierra y vete para Egipto. Él se levantó y lo hizo. Vuelve a Israel. Él se levantó y lo hizo. Vete para Nazaret. Eso fue lo que hizo. Simplemente lo que Dios le dijo. Lo que nos muestra de José muy poco. La Biblia le gasta libros enteros a una persona, pero a José le gasta unos versículos. Pero lo que muestra nos dice todo. Lo que Dios decía, él lo hacía total y punto. Sin reparos, inmediatamente, sin excusas. Y ya. Una obediencia completa. ¿Sabes cuál es la diferencia con otros personajes en la Biblia? Que tuvieron una obediencia a medias, como muchos lamentablemente hoy día caemos. Obediencia a medias. Le obedecemos a Dios en unas cosas, pero en otras le desobedecemos. Eso no es una obediencia total, eso es una obediencia a medias. Y te voy a poner un ejemplo de la Biblia que quiero que nos llevemos a casa, de que la obediencia a medias termina generándote muchos problemas en la vida y vas a terminar muy mal, porque tarde o temprano la obediencia a medias no es más que sino desobediencia. Mira, acuérdate de un hombre en la Biblia que la Biblia le llama el padre de la fe. ¿Quién es? Abraham. Abraham era un hombre de fe y es un hombre ejemplar en muchos asuntos. Sin embargo, hay una cosa en la que Abraham se equivocó, y fue que cuando Dios le dio una orden, él la obedeció a medias. Dios le dijo en Génesis 12:1, el Señor le dijo a Abraham, escuche esto, pongámoslo allí: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. ¿La orden estaba clara o no? ¿Qué le dijo Dios? Deja tu tierra, tus parientes, al lugar que yo te mostraré. ¿Obedeció Abraham? Sí, pero a medias. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el versículo 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo, pero Lot se fue con él. ¿Y quién era Lot? Un pariente. ¿Qué le dijo Dios? Deja tus. Dejó los parientes, se llevó uno. Y escuche, obedeció a Dios porque se fue del lugar a donde Dios le dijo, y fue un hombre tremendo de fe, porque no sabía ni a dónde iba, pero en algo que Dios le había dicho que dejara, no dejó y se lo llevó. Y esa sola desobediencia en un puntico tan sencillo le causó a Abraham problemas, por no solamente a Abraham, a él y a su descendencia por cientos y cientos de años.
una desobediencia en un punto. ¿Qué pasó? Los que conocemos la historia un poquito, ¿qué pasó con Abraham y Lot? ¿Tuvieron problemas? Problemas. Abraham tuvo problemas con Lot por los bienes, porque se multiplicaron, ya no podían pastorear sus ovejas juntos. Lot se va a vivir en un lugar cerca de Sodoma y Gomorra. A Lot lo cogieron por allá, lo secuestraron, le tocó a Abraham ir por allá a rescatarlo. Pero lo más terrible que sucedió por la desobediencia o por la obediencia a medias es que Lot, cuando vino la destrucción de Sodoma y Gomorra, él salió huyendo con su esposa y sus hijas. Su esposa miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Y sus hijas se fueron con él a vivir en un monte. Pero sus hijas vivían en una tierra perversa y lamentablemente esa perversidad permeó su corazón. Y en un momento las hijas de Lot deciden emborracharlo para acostarse con el papá. ¿Cuántos han leído la historia? O sea, leámoslo en la Biblia, por favor. Génesis 19:32. Ven, le dijo la hermana mayor a la menor, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y lo emborracharon y se acostaron con él las dos a tener relaciones sexuales. Mira la perversidad. Y dice la Biblia que las dos chicas quedan embarazadas. En Génesis 19:36, las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Versículo 37, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre ¿qué? Moab, el cual es el padre de los ¿qué? De los moabitas. ¿Cuántos saben quiénes fueron los moabitas? Y la menor, siguiente versículo, y dio a luz también la menor y llamó su nombre Benamil, el cual es el padre de los ¿qué? Amonitas. ¿Y quiénes fueron los amonitas? Los peores enemigos del pueblo de Israel, que les trajeron hambre, destrucción, ruina, les quitaron la comida, los mataron, los torturaron, le hicieron lo peor. Todos los peores enemigos de sus descendientes, de la descendencia de Abraham, fueron los moabitas y los amonitas. Simplemente porque un día se le ocurrió la brillante idea de llevarse a quien nunca debió haberse llevado. La obediencia a medias, a la postre, a la final, siempre va a ser desobediencia y siempre va a traer consecuencias. José fue un hombre de obediencia total. Estamos llenos en las iglesias de personas que obedecen a Dios en unas cosas, pero con otras hacen cosas terribles. Se congregan y obedecen a Dios en el congregarse, pero por ejemplo no obedecen en los diezmos y las ofrendas. Obedecen en una cosa y desobedecen en otra. ¿Cuántos saben que las dos son mandatos de Dios? Ah, bueno. Honra a tu padre y a tu madre. Algunos honran a la mamá, pero no honran al papá. Fíjate, el día del padre y el día de la madre, mira la diferencia de la celebración, de la honra. Entonces nos terminamos siendo personas que obedecen a Dios en unas cosas en las que le parece, en las que están de acuerdo, pero desobedecen a Dios en otras, en las que no le parecen, en las que no quieren, en las que no te metas Dios en esta área de mi vida, en mi sexualidad, en mis negocios no te metas, yo manejo esto. Y terminan siendo a la postre gente de obediencia a medias o gente desobediente que acarrea consecuencias. Dios quiere hombres, padres como José. Escúcheme, termino con esto. Gente justa, que sabe vivir. Número 2, gente que no le hace daño a su familia. Número 3, gente que protege y cuida a sus hijos, su casa. Y gente con obediencia. Obediencia. ¿Qué clase de obediencia? Una obediencia sin cuestionamientos, una obediencia inmediata, una obediencia permanente y una obediencia total. Mira, cuando Dios estaba buscando en la tierra un padre para su hijo, dijo: yo necesito a alguien con una sola, a pesar de que él tenía más, la más importante de todas, con una sola característica: que me obedezca. Alguien que yo pueda guiar en la tierra, que si yo le digo haz esto, yo sé que lo va a hacer.
Que si yo le digo ve, Él va a ir. Que si yo le digo no vayas, Él no va a ir. Que si yo le digo habla, Él va a hablar. Que si yo le digo calla, Él va a callar. Alguien que siga mis instrucciones, alguien que siga mis consejos. Yo necesito a alguien así para que me cuide mi hijo, para encargarlo de esta misión. Yo necesito a alguien que cuando yo hable, Él tiemble. Yo necesito a alguien como José. Y escúchame, la única manera de cumplir nuestra misión como hombres y como padres es viviendo justos, sin hacer daño a nuestra casa, protegiendo a nuestra familia y siendo personas de obediencia a Dios en todo. Y quiero animar a toda la iglesia a que hoy le digamos: Señor, heme aquí. Yo quiero ser el José de este tiempo. Yo quiero ser el hombre, o yo quiero ser la mujer, o yo quiero ser el joven, cualquiera sea tu condición. Yo quiero ser la persona que te va a obedecer en esta generación. Yo quiero ser la persona que te va a obedecer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Escúcheme, hombres, padres, lo que dice Dios. Dios dice en su palabra que los hijos son como flechas en manos de un valiente. Que los hijos son flechas que Dios pone en manos de un guerrero. Y tu valentía y tu hombría no se muestra en hacer dinero. Tu hombría y tu valentía y tu poder no se muestra en conseguir cosas. Tu verdadera hombría, tu poder, tu valentía consiste en que sepas qué hacer con las flechas que Dios te puso en las manos. Piensa en tus hijos, si ellos te ven a ti como un ejemplo. Piensa en tus hijos en este momento, varón, si ellos pueden decir que tú has sido todo lo que ellos necesitaban. Piensa si tú has cumplido de parte de Dios con lo que te corresponde como padre. Señor amado, en el nombre de Jesús, levantemos nuestras manos, hombres, y digámosle: amado Dios, nosotros te pedimos que podamos ser hombres rectos como José, hombres íntegros, hombres que viven en honestidad y que pueden mirar a sus hijos a los ojos, sabiendo que han sido rectos en la vida, que tienen el poder y la autoridad de corregir a un hijo porque ha vivido una vida íntegra. Si tú no lo has sido, dile: Señor, este es el tiempo para comenzar. Ayúdame a ser recto. Levanta tus manos, varón, y dile: Señor, perdóname por las lágrimas que yo he hecho derramar a mi esposa, a mis hijos. Perdóname, Señor, si tú me entregaste un hogar y yo lo dañé. Perdóname, porque ese no es tu deseo, y hoy lo entiendo. Y dile: Señor, muéstrame cómo yo puedo reparar el daño en mi esposa, reparar el daño en mis hijos. Cómo yo puedo restituir, Señor, el tiempo que he perdido. Cómo puedo, Señor, aprovechar de que estoy vivo, porque tu palabra dice que mientras que yo estoy vivo hay esperanza. Levanta tus manos, varón, y dile: Señor, ayúdame a proteger mi casa. Ayúdame a ser el guardián de mi familia. A no esperar a que mi esposa sea la responsable por la oración. A entender de que yo soy el responsable, que yo soy el sacerdote de mi casa, que yo soy el guía de mi familia, que yo soy el líder de una casa. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo clamo, Espíritu Santo, para que me ayudes a proteger a mis hijos de los enemigos invisibles, de lo que entra en mi casa sin que yo me dé cuenta, a través de un televisor, de un celular. Ayúdame a proteger mi casa, a proteger a mis hijos. Y levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero ser una persona obediente como José. Obediencia total, obediencia sin cuestionamiento, sin dudas, sin reproches, obediencia inmediata. Señor, yo oro para que estos sean padres obedientes, que seamos padres que nos dejamos dirigir por ti, porque solamente así garantizaremos, Señor, el bienestar y el éxito de una familia, de una casa, de un futuro.
Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Yo bendigo a estos padres. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pido, Señor, que tú los bendigas, los exaltes, les des el amor de sus hijos, el amor de sus esposas, la ayuda idónea de sus mujeres, Señor, y que ellos puedan cumplir el propósito con el cual fueron ellos creados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.